Cuando piensas en Corea del Sur, es imposible no imaginar un país de tecnología de punta. La explosión del K-pop, películas que dominan las pantallas alrededor del mundo y una economía impresionante. Sin embargo, detrás de esta imagen deslumbrante existe una realidad mucho más profunda y a veces perturbadora. Prepárate para conocer el lado oculto de Corea del Sur, ese que pocos se atreven a explorar. Aunque el país sea un gigante global, la pobreza sigue siendo un problema grave y los más vulnerables son los ancianos. ¿Alguna vez has pensado que, en una de las naciones más avanzadas del planeta, mujeres mayores se ven obligadas a recurrir a la prostitución para sobrevivir? ¿O que, en pleno corazón de Seúl, existe un barrio marginal escondido donde las tragedias cotidianas pasan desapercibidas para los medios de comunicación? Sorprendente, ¿verdad? Y esto es solo el comienzo. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre tu visión de Corea del Sur. ¿Es realmente este el país más pecador del mundo? Quédate conmigo, porque las verdades ocultas que verás a continuación podrían sacudir todo lo que imaginas sobre este fascinante país. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Corea del Sur puede ser pequeña en territorio, pero su influencia en el mundo es gigantesca. Ubicada en el extremo sur de la península coreana, conecta el continente asiático con Japón, rodeada por el Mar del Este. Su geografía es una mezcla fascinante de opuestos. Rascacielos ultramodernos comparten espacio con montañas que dominan el paisaje, mientras pasado y presente coexisten de manera única y armoniosa. Seúl, la capital de Corea del Sur, es el ejemplo perfecto de esta combinación entre lo antiguo y lo moderno. En sus calles, templos centenarios conviven con centros comerciales futuristas a orillas del río Han. Cada rincón tiene una historia de resistencia y transformación, con mercados vibrantes y la deliciosa comida callejera coreana que conquista a cualquiera. Aunque gran parte del país está formada por montañas, un 70% del territorio, para ser exactos, uno de sus mayores tesoros es el monte Hallasan, en la isla de Jeju. Este volcán extinto convierte a Jeju en un paraíso natural, con playas impresionantes, campos florecidos e incluso cuevas de lava. Los ríos Nakdong y Han no solo son fuentes de vida y belleza, sino que también fueron fundamentales para el crecimiento agrícola y económico, que llevó a Corea del Sur a convertirse en uno de los grandes tigres asiáticos. Las estaciones del año pintan el paisaje de formas únicas, desde el invierno, con sus picos cubiertos de nieve, hasta la primavera, cuando florecen los cerezos y todo se vuelve aún más mágico. El Mar Amarillo, que no es realmente amarillo, su nombre proviene de los sedimentos arrastrados por los ríos chinos, no solo es curioso, sino que también tiene una importancia histórica inmensa, siendo una ruta comercial vital y el escenario de batallas decisivas. Número 2. Historia. La historia de Corea del Sur es una verdadera saga de luchas, victorias y transformaciones. Hoy en día es conocida por el brillo de sus rascacielos, su tecnología de vanguardia y la influencia de su cultura pop. Pero pocos saben que su trayectoria estuvo marcada por momentos de gran adversidad. A principios del siglo XX, el país sufrió la ocupación japonesa, que duró de 1910 a 1945. Durante esos años oscuros, Corea fue tratada como una colonia. Sus recursos naturales fueron explotados, su cultura fue reprimida y los coreanos se vieron obligados a adoptar el idioma y las costumbres japonesas. Muchos incluso fueron sometidos a trabajos forzados. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur fue liberada, pero pronto quedó dividida. La Guerra Fría trajo consigo una separación dolorosa. Al norte, un régimen comunista liderado por Kim Il-sung, bajo la fuerte influencia soviética, y al sur, una república apoyada por Estados Unidos. La tensión entre ambos lados llevó a la Guerra de Corea en 1950, un conflicto devastador que terminó con un armisticio en 1953. Sin embargo, la paz formal sigue siendo un sueño lejano. Hasta el día de hoy, la zona desmilitarizada divide la península, sirviendo como un recordatorio constante de la división y la tensión entre las dos Coreas. En los años siguientes, Corea del Sur logró una transformación impresionante.
Pasó de ser una economía agrícola devastada a convertirse en una de las más dinámicas del mundo. Este milagro económico no ocurrió por casualidad. Fue el resultado de mucho esfuerzo, sacrificio e inversiones significativas en educación, infraestructura y exportaciones durante el régimen militar. Esto convirtió al país en uno de los famosos tigres asiáticos, con empresas como Samsung y Hyundai convirtiéndose en símbolos globales de éxito. Sin embargo, no todo es tan brillante como parece. Detrás de la fachada moderna existe una realidad menos conocida y para muchos, incluso sombría, que descubrirás ahora. Número 3. Desafíos demográficos. Corea del Sur enfrenta uno de los mayores desafíos demográficos del mundo, una población que envejece rápidamente. Con una esperanza de vida prevista para alcanzar los 90 años en 2030, el país tiene una de las poblaciones más longevas del planeta. Sin embargo, el problema no radica en vivir más. Esto es, sin duda, un logro. El verdadero desafío es que Corea del Sur también tiene la tasa de natalidad más baja del mundo. Esto está creando un gran desequilibrio demográfico que amenaza el futuro del país. Desde 2015, el gobierno surcoreano ha intentado revertir la caída en las tasas de natalidad, ofreciendo incentivos financieros, como subsidios para vivienda y beneficios para familias con hijos. Pero hasta ahora, los resultados han sido modestos. El problema es que, con una población que envejece rápidamente y cada vez menos jóvenes para sostenerla, la presión sobre los sistemas de salud y pensiones aumenta cada año. Esto pone en riesgo el crecimiento económico y, como veremos, esta situación ha generado un ciclo de tragedias que afecta a toda la sociedad. ¿Por qué tantas personas evitan tener hijos? Las razones son complejas. Las largas jornadas laborales, los salarios estancados y el altísimo costo de vida hacen que muchos jóvenes piensen 2 veces antes de formar una familia. Criar hijos en un entorno tan competitivo y exigente se ha convertido en un desafío casi imposible para muchos. Además, las mujeres surcoreanas están cambiando sus prioridades y percepciones, buscando más espacio para sus decisiones personales y profesionales. Número 4. Machismo y violencia doméstica. Históricamente, especialmente en las culturas asiáticas, se enseñó a las mujeres a ser sumisas. Y aunque el mundo ha avanzado mucho, esta idea de subordinación aún está presente en varios aspectos de la sociedad. Si miras a China, verás que incluso hoy las mujeres enfrentan estigmas y prejuicios si no cumplen con las normas establecidas. ¿Sabías, por ejemplo, que en China los padres todavía anuncian a sus hijas solteras en plazas públicas, como si estuvieran vendiendo un producto en un mercado matrimonial? Además, existen cursos donde enseñan a las mujeres a comportarse correctamente en el matrimonio. Entre todas las lecciones cuestionables, quizá la más absurda sea el consejo de no reaccionar si el esposo las golpea. Simplemente aguantar y nunca pedir el divorcio. Pero volviendo a Corea del Sur, la situación no es muy diferente. El machismo y la violencia doméstica siguen siendo problemas graves en el país, y las mujeres continúan luchando por sus derechos y un futuro más justo. Al igual que las mujeres chinas, muchas surcoreanas enfrentan una sociedad marcada por prejuicios y un machismo profundamente arraigado. Sin embargo, las cosas están comenzando a cambiar. Cada vez más mujeres están dejando de buscar parejas locales, y un movimiento conocido como 4B está ganando fuerza. El nombre del movimiento, traducido libremente, significa los 4 no. No salir en citas, no tener relaciones íntimas, no casarse y no tener hijos. Mientras los hombres en los dramas de televisión pueden parecer príncipes encantados, románticos y atentos, la realidad, según muchas mujeres surcoreanas, es muy diferente. Una encuesta reciente mostró que alrededor del 65% de las mujeres surcoreanas no quieren casarse ni tener hijos. ¿Por qué sucede esto? El alto índice de violencia doméstica en el país hace que para muchas el matrimonio sea simplemente una puerta hacia problemas aún mayores. El machismo estructural sigue presente en todos lados. Y para ejemplificar cuán profundo es, un político de Seúl llegó a culpar a las mujeres por el aumento de tragedias que involucran a hombres en el país. Afirmó que, al ingresar al mercado laboral, las mujeres roban los empleos de los hombres,
lo que según él estaría alejando a las surcoreanas del matrimonio y, como resultado, llevando a muchos hombres al suicidio. Ese tipo de pensamiento no es más que un reflejo de una sociedad en crisis. Y es por eso que las mujeres se están alejando cada vez más del matrimonio y de la idea tradicional de familia. ¿El resultado de esto? Un interés casi nulo en el matrimonio, una tasa de natalidad extremadamente baja y una generación creciente desilusionada con las expectativas familiares. Pero si crees que los desafíos terminan aquí, estás muy equivocado. Detrás de toda la fachada de innovación tecnológica y cultura globalizada de Corea del Sur, existe una realidad mucho más oscura. Número 5. Parasite y el juego del calamar en la vida real. Detrás de los escaparates brillantes y el éxito económico de Corea del Sur, se oculta una realidad sombría que rara vez se menciona. A pesar de ocupar el puesto 23 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, por delante de países como Italia, Francia y España, más del 16% de los surcoreanos viven en condiciones de pobreza. Es esta pobreza la que no aparece en los dramas ni en las canciones que hacen que el mundo se enamore de Corea. ¿Has escuchado el dicho de que el arte imita la vida? En Corea del Sur, esto no podría ser más cierto. La pobreza y la desigualdad social han sido expuestas de manera brutal en películas como Parasite y la serie El juego del calamar. Ambas producciones han llevado a las pantallas una realidad difícil de ignorar, mostrando las vidas paralelas de quienes lo tienen todo y de quienes apenas logran sobrevivir. En Parasite, por ejemplo, la película retrata de forma impactante las banjija, las famosas casas subterráneas que son un símbolo contundente de la desigualdad. Estas viviendas, que son una de las pocas opciones accesibles en Seúl, la capital, están ubicadas en uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo. Estas casas suelen estar habitadas por jóvenes y personas de clase baja que no pueden permitirse un alquiler más alto. Las banjijas surgieron en la década de 1970, cuando fueron diseñadas como refugios antiaéreos durante las tensiones con Corea del Norte. A medida que Seúl se modernizó, el gobierno permitió que estos espacios se convirtieran en residencias para albergar a migrantes de las zonas rurales. Sin embargo, vivir en una banjija no es nada fácil. Estos sótanos se caracterizan por tener una pésima ventilación, problemas de drenaje, filtraciones de agua, infestaciones de insectos, exposición a bacterias y rutas de escape extremadamente limitadas. No obstante, debido al aumento desmedido de los precios de los inmuebles en Seúl, las banjijas siguen siendo la opción más accesible para muchos. Lo peor de todo es que, incluso con toda esta precariedad, hay personas que ni siquiera pueden permitirse pagar por una banjija. En 2022, la desigualdad se hizo aún más visible cuando lluvias torrenciales, las más fuertes de los últimos 100 años, causaron inundaciones en los barrios al sur del río Han. Muchas de estas casas subterráneas fueron inundadas y, trágicamente, algunas familias que no lograron escapar a tiempo perdieron la vida. Esta es una realidad de la que pocos hablan, pero que persiste detrás de la brillante fachada de Seúl. Y para quienes piensan que las banjija son un problema aislado, es importante saber que la ciudad también tiene barrios marginales, con imágenes que recuerdan a los morros de Brasil, donde las desigualdades no se ocultan. A primera vista, los barrios marginales pueden parecer algo típico de países como Brasil, con sus comunidades que dominan las grandes ciudades. En Brasil se llaman favelas, mientras que en otros lugares, como la famosa Comuna 13 en Medellín, Colombia, tienen nombres diferentes. Aunque son comunes en países en desarrollo, lo que muchos no imaginan es que también existen en una de las economías más avanzadas del mundo. Sí, estamos hablando de Corea del Sur. Parece difícil de creer, ¿verdad? Pero la realidad es que incluso allí hay barrios marginales, y uno de ellos es Gamsom. Este barrio comenzó a surgir cuando el gobierno cedió un área a personas que lo habían perdido todo durante la guerra y no tenían a dónde ir. Sin alternativas, muchos terminaron instalándose en las laderas de las montañas, viviendo en condiciones extremadamente precarias. Con el tiempo, Gamsom pasó por una revitalización. Artistas se reunieron para pintar las casas y llenar las calles de arte,
atrayendo turistas. Hoy en día, el barrio es conocido por sus casitas coloridas, callejones estrechos y esculturas dispersas. Uno de los puntos más visitados es la estatua del Principito y su zorro, donde los visitantes hacen fila para tomarse fotos, convirtiéndolo en un escenario famoso. Pero no todos los barrios de Seúl han tenido la misma suerte. En el corazón de la capital existe un barrio marginal que no compartió el destino de Gamsong. Y si piensas que las desigualdades están limitadas a las áreas más alejadas, la realidad te sorprenderá. Número 6. Lujo y desperdicio. Si no estuviste en un retiro espiritual o viajando a otro planeta en 2012, es casi seguro que escuchaste, y quizás incluso bailaste, al ritmo de Gangnam Style, del rapero surcoreano Psy. El éxito mundial de la canción puso el foco sobre Gangnam, una de las zonas más exclusivas de Seúl. Gangnam es un claro ejemplo del increíble desarrollo económico que Corea del Sur ha experimentado en las últimas décadas. En sus calles, rascacielos imponentes, tiendas de lujo y bares sofisticados forman parte del panorama. Pero si das solo unos pasos, te encontrarás con un contraste impactante. Una zona donde la pobreza es visible y muy real, recordando que, por más que Seúl se haya modernizado, la desigualdad sigue siendo una sombra presente en la ciudad. Menos de 5 kilómetros separan dos mundos que a simple vista parecen estar en planetas distintos. Detrás de muros de piedra y árboles que casi ocultan su existencia, cientos de chabolas construidas con metal, madera e incluso mantas sirven como refugio para una parte de la población que no se benefició del famoso milagro económico de Corea del Sur. Cerca de 2.000 personas viven allí en condiciones que resultan impactantes, especialmente cuando se comparan con el lujo que las rodea. Este asentamiento improvisado ocupa 58.000 metros cuadrados, en pleno corazón de la zona más rica de Seúl. Cada año, nuevos rascacielos y proyectos millonarios aparecen en el horizonte, con apartamentos que cuestan millones de dólares. Pero, entre los estrechos callejones y las chabolas improvisadas, el lujo no es más que una ilusión lejana. La mayoría de las casas allí no cuentan con baños ni calefacción adecuada, lo que se convierte en una pesadilla durante los inviernos helados de Seúl. Caminar por esas calles significa enfrentarse a desafíos diarios, y la historia de este lugar comienza en 1988, cuando, a medida que se acercaban los Juegos Olímpicos de Seúl, el gobierno decidió embellecer la ciudad, expulsando a aquellos que vivían en las áreas cercanas a los nuevos estadios. El objetivo era claro: mostrar al mundo que Corea del Sur había superado la pobreza y se había convertido en una de las economías más poderosas de Asia. Pero para muchas personas, esa transformación solo trajo más pérdidas. Sin tener a dónde ir, los desalojados se establecieron en terrenos privados, en áreas hasta entonces protegidas. Y así nació esta comunidad marginada, como tantas otras favelas en el mundo. Hoy los habitantes de esta comunidad sobreviven con trabajos informales, como la recolección de cartón para reciclaje o servicios esporádicos, apenas logrando garantizar lo básico para sus familias. Pero la pobreza no es la única amenaza que enfrentan. La realidad es que su situación no ha cambiado mucho desde entonces. Corea del Sur todavía sigue con programas de urbanización controvertidos que continúan expulsando a las poblaciones de bajos ingresos para dar paso a grandes desarrollos de lujo. La realidad en Corea del Sur es cruel, especialmente cuando se trata de prejuicios. Lamentablemente, la sociedad todavía es muy discriminatoria. Para aquellos que logran ascender en la vida, los que quedaron atrás son vistos casi como fantasmas, como si sus vidas no tuvieran valor. Vivir en una favela allí se considera un fracaso absoluto, y para muchos, las personas en esas condiciones son casi invisibles, como si debieran simplemente desaparecer. Es una triste verdad. Las autoridades no intentan ocultar su objetivo. Los residentes de Gurion, por ejemplo, no tienen lugar en esa zona. Durante años, el gobierno ha intentado desplazarlos, instalando puestos policiales para impedir nuevas ocupaciones y demoliendo casas cada vez que quedan desocupadas.
En 2012, cuando el mundo entero quedó fascinado con la canción Gangnam Style y con la riqueza de Seúl, la pobreza tan cercana fue aún más evidente e incómoda. Esto fue suficiente para acelerar un proyecto de desalojo. Sin embargo, como ocurre con muchas promesas de cambio, lo planificado nunca se concretó. En 2014, un devastador incendio devolvió el foco a la favela y se anunciaron nuevos planes de desarrollo con promesas de reubicar a los residentes en un lugar más digno. Pero una vez más, nada sucedió. El proceso parece una lucha interminable entre propietarios de tierras, autoridades y los propios habitantes. Los dueños del terreno donde viven unas 2.000 personas quieren recuperar la zona para construir un proyecto millonario. Pero para quienes residen allí, esto solo aumenta la incertidumbre y el miedo de perderlo todo. Y como si eso no fuera suficiente, la tragedia se repitió en 2023, cuando otro gran incendio destruyó 60 viviendas. Los bomberos tardaron más de 5 horas en apagar las llamas, que se propagaron rápidamente debido a las casas de madera y cartón. Las autoridades aseguran que están manejando la situación. Prometen que esta vez los residentes serán reubicados con dignidad. Pero la realidad es que nadie sabe realmente a dónde irán. Y como si la situación ya no fuera lo suficientemente difícil, la tragedia afecta especialmente a los ancianos de esta comunidad. El prejuicio del que hablamos anteriormente no solo viene del exterior. Muchas veces los propios residentes lo interiorizan, creando un peso psicológico difícil de soportar. La presión por tener éxito en una Corea moderna y occidentalizada ha generado un fenómeno terrible. El país se ha convertido en el líder absoluto en suicidios entre las naciones desarrolladas. Cada año, aproximadamente 30 personas por cada 100.000 habitantes se quitan la vida. En un país con más de 50 millones de habitantes, esto significa que anualmente más de 14.000 personas cometen suicidio. Lo más preocupante es que estas cifras siguen creciendo al mismo ritmo frenético del crecimiento económico del país. Pero lo que resulta aún más alarmante es el impacto de esta realidad en los ancianos, quienes son los más afectados por este panorama. En Seúl, por ejemplo, se estima que más de 400 mujeres de entre 50 y 70 años transitan diariamente por el parque Yeongmyo, ofreciendo sus cuerpos como medio de subsistencia. Para muchas de estas mujeres, la lucha diaria por sobrevivir se convierte en una batalla desesperada. Cuando no logran sostenerse de esta manera y no encuentran otra salida, la tragedia termina siendo el único camino que ven para escapar del dolor. Las nuevas generaciones, sobrecargadas por las exigencias de la vida moderna, simplemente no pueden cuidar de sus padres como deberían, y el gobierno no proporciona el apoyo necesario. Sin seguro de desempleo, pensión ni un sistema de salud eficiente, muchos ancianos terminan sin ahorros, sin una jubilación digna y sin el apoyo de sus familias. Es triste, pero casi la mitad de la población mayor de Corea del Sur vive en la pobreza, y cerca del 70% de los jubilados recibe apenas el 5% del salario promedio del país. Aunque no existen estadísticas oficiales sobre el número de suicidios en las favelas coreanas, el historial de abusos, disputas por tierras y la constante lucha por espacio en Seúl crean un clima de tensión que solo aumenta, rodeado de tragedias diarias. No sorprende que esta realidad sea tan sombría. ¿Y tú, conocías este lado oculto de Corea del Sur? ¿Qué parte de esta historia te sorprendió más? Si te gusta explorar historias como esta, que revelan las capas inesperadas del mundo, quédate con nosotros. Tenemos muchos más lugares e historias increíbles para mostrarte. Para quienes llegaron hasta aquí, nuestro más sincero agradecimiento. Hasta la próxima.